Este es un Maimer Hasidis, un discurso hasídico que escribió el Frierdiker Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, el Rebbe anterior, para el día de Beis Nisan. El 2 de Nisan es el día del Yortzeit, del fallecimiento de su padre, el quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rashab, Sharon Doiber, que falleció un 2 de Nisan del año 1920. Entonces, este discurso que vamos a estudiar fue originalmente escrito para ser estudiado el 2 de Nisan de 1950. Ahora bien, en 1950, el 10 de Shvat, el Frierdiker Rebbe falleció. Entonces, este discurso, si bien el Rebbe lo escribió para esa fecha, nunca llegó el Rebbe anterior, digamos, vivo, con cuerpo y alma en este mundo, a esa fecha. La cuestión más importante entender este discurso es en realidad el cuarto discurso de una serie de 4 discursos, que cada uno contiene 5 capítulos, en total son 20 capítulos, que hacen un hemshech, se dice, una continuación, una proyección de discursos. El primer discurso de esta serie de discursos es Bossi Leganis, famoso, He venido a mi jardín, 5770, en donde el Rebbe, nuestro Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, tomó ese discurso, ese primer discurso, con todos los otros 3 discursos que le siguen, como una especie de testamento del Rebbe anterior, de cuál es nuestra misión en esta generación para traer a Moshiach, literalmente. Entonces tenemos el primer discurso, Bossi Legani. El segundo discurso, Yosheves Bagonim, la que está sentada en los jardines. El tercer discurso empieza a Ubira Inyan, la explicación, Levaebe Oime Kyoiser, para explicar en más profundidad, que originalmente fue escrito para Purim, que nunca llegó el Frierdiker Rebbe a ese Purim, por así decir. De hecho, ni siquiera llegó al 10 de Shvat, que el Rebbe anterior escribió su primer discurso, el Bossi Legani, he venido a mi jardín, el primer discurso de esta proyección de discursos, esta continuación de discursos, para ese día del 10 de Shvat, que él falleció en ese día. Y el cuarto discurso empieza, Vehine Beis Inyan Meilo. He aquí estas 2 cuestiones, que es el discurso que nosotros vamos a estudiar. Quiero decir con todo esto, que en realidad este discurso que vamos a estudiar es una continuación de otros 3 discursos. Bossi Legani, he venido a mi jardín, Yosheves Bagani, la sentada en los jardines, Levaer Beome Kainyan, para explicar en profundidad el asunto, y estos 2 asuntos. Son 4 discursos. Entonces vamos a empezar directamente por el cuarto discurso. Los otros 3 discursos ya están explicados de años anteriores, hay diferentes videos, diferentes clases sobre estos temas. Vamos a empezar directamente por el capítulo 16, que es el que termina 16, 17, 18, 19 y 20 capítulos. En total hacen la completitud de toda la proyección de discursos desde el comienzo hasta el final. ¿De qué habla esta proyección de discursos? Como dijimos antes, ¿cuál es la misión, por así decir, de nuestra generación en particular en el servicio a Dios para traer a Moshiach? Y en esta cuestión, yo no voy a hacer una repetición de todos los discursos porque sería imposible para mí, pero básicamente algunos asuntos. Nuestra misión es traer la Shechina, la presencia de Dios, aquí abajo a la tierra. Y Dios tiene tesoros, por así decir, que esto es lo último que vino explicando el Rebbe anterior en los capítulos anteriores. Dios tiene tesoros guardados desde antaño, preparados para cada uno de nosotros, para que podamos en la práctica ser los soldados que vamos al frente para luchar contra nuestro Yetzer Hara, nuestra inclinación al mal, nuestro Nefesh Abamis, nuestra alma animal, para en la práctica superarlos en la observancia de Torah y Mitzvot y poder realizar, concretizar la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Esto es básicamente lo que el Rebbe anterior explica. En los capítulos anteriores, directamente antes que el Rebbe explicó una frase famosa del Zohar. La luz infinita de Dios está arriba, arriba, sin límite, y abajo, abajo, sin fin. Y el Rebbe explicó esta frase ampliamente, en muchos capítulos, en donde el punto central para poder entender lo que continúa, el punto central de la explicación es que la luz infinita de Dios está presente incluso en estos niveles tan bajos de existencia, en este mundo físico, material, en donde hay incluso expresiones que se oponen a Dios. El mal, por así decir, se opone a Dios, etc. Y la luz infinita de Dios está arriba, arriba, lo más Pnimius Akeser, lo más profundo de la corona divina, y eso mismo se expresa aquí abajo también. Capítulo 16.
He aquí estos dos asuntos de la luz infinita de Dios, le mailo, mailo, aden keis, arriba, arriba, sin límite, le mato, mato, aden tachlis, y abajo, abajo, sin fin. Son los dos niveles en la luz, son dos niveles en la luz infinita de Dios, y hay una gran diferencia entre ellos. No es lo mismo, arriba, arriba, abajo, abajo, no es todo igual. A pesar de que es todo ahora en Soif, y el Rebbe explicó en los capítulos anteriores que la cualidad es que es Ein Soif, es sin fin en todos lados en donde se expresa, y está presente aquí abajo tanto como arriba. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El hecho de que el Or Ein Sof, la luz infinita de Dios, está arriba, arriba, sin límite, es una luz oculta y muy tapada, por así decir, que ni siquiera está dentro de la definición de lo revelable y proyectable. Tan profundo es como en una persona misma, en el alma de una persona, uno tiene expresiones que son para uno mismo, sentimientos que son para uno mismo extremadamente profundos, a veces incluso subconscientes. ¿Qué significa algo subconsciente? Que ni siquiera está dentro de la definición de lo revelable, de lo que uno podría llegar a ser consciente de eso. Es algo tan pero tan profundo en uno que es subconsciente. Uno mismo no es capaz de darse cuenta de estas cosas. Es algo que está oculto. Este es el concepto de la luz infinita. Arriba, arriba, sin límite, es algo tan oculto y profundo que ni siquiera está begeder gile ve'amshacha, ni siquiera está dentro de la definición de lo revelable y proyectable. Y nunca llegará a estar en esa definición. No es que lo subconsciente pasa a ser consciente, continúa siendo subconsciente en forma constante. Estamos hablando de ese nivel. ¿Puede haber cosas que pasen del subconsciente al consciente? Sí. Pero en este caso estamos hablando de un nivel tan profundo que siempre va a estar dentro del nivel de lo subconsciente. Tomando el ejemplo de lo que está hablando el Rebbe acá, esta energía nunca va a estar dentro de la definición de lo revelable a los mundos, aquí abajo. Y como dice la frase también en el Zohar y en Hasides, Antu iloe kol iloin, stimal kol stimin. Tú, le decimos a Dios, eres lo más elevado de lo elevado y lo más oculto de lo oculto. Es decir, que está esencialmente hablando oculto. Y el hecho de que la luz infinita, esto es lo que significa que está arriba, arriba. El hecho de que la luz infinita está abajo, abajo, sin fin. Estamos hablando de un nivel espiritual que está efectivamente dentro de la definición del Gilui, de revelación, por lo menos con relación a los mundos. Puede ser revelado. No quiere decir que está siempre revelado. Y en general esto se refiere a una revelación de la esencia de Dios. Es decir, que su propia esencia misma se revela él mismo, por así decir, lo que no es el caso con la luz infinita que está arriba, arriba, sin fin, sin límites, la misma idea, que incluso para sí mismo no está en forma revelada, sino que está oculta. Estos son los dos niveles del Or Ein Sof, le mailo, mailo, aden ketz, le mato, mato, aden tachlis. Es decir, dicho de otra manera, no estamos hablando acá de la luz infinita como es arriba y como es abajo, sino que estamos hablando de la luz infinita de Dios en su fuente misma. En su propia fuente tiene dos expresiones. Una expresión que siempre va a estar oculta y una expresión que puede revelarse. A partir de esas dos energías divinas se proyecta efectivamente una energía divina aquí abajo revelable o una energía divina aquí abajo que no se revela. Estos dos asuntos, el hecho de que la luz infinita está arriba, arriba, sin fin y abajo, abajo, sin límite, en general son dos niveles que los llamamos makif. Makif en Hasidus significa trascender, trascendental, literalmente rodear. Pero no significa que rodea y no está. Esto es una explicación larga que está en el Tanya, no es el momento ahora para toda la explicación. La cuestión es que Makif representa algo que trasciende. Existen muchos niveles de Makif. En general el Rebbe va a hablar acá de dos. Para entender lo que vamos a explicar, un breve ejemplo. La idea en el Hasid se llama levush y bais. Levush es una vestimenta, una ropa. Una ropa trasciende, rodea al cuerpo, está por encima del cuerpo. Una casa también trasciende y rodea al cuerpo, pero son diferentes. La ropa está medida, por así decir, de acuerdo, una ropa bien vestida, está medida de acuerdo al cuerpo mismo, pero lo trasciende, está por encima del cuerpo. Una casa es algo mucho más grande, que puede contener incluso muchos cuerpos en su interior. No está medida la casa de acuerdo al cuerpo que va a estar ahí, sino que es algo muchísimo más amplio. Esto se llama en Hasidis Makif HaKoroif y Makif HaRochik. El trascender, el rodear, digamos,
cercano, como la ropa, cercana al cuerpo, o el rodear lejano, como la casa, que no está cercana al cuerpo, sino que es muchísimo más amplia. En los términos de Kabbalah, Makif de Or Yashar, Makif de Or Choizer. El trascender de la luz recta, directa, el trascender de la luz indirecta, que retorna. Vamos a ver. Makif de Or Yashar, esta idea de trascender de la luz recta, es un Makif Koroiv, es un trascender cercano, como la ropa, que está cerca. Y puede ser revelado, por lo menos. Como dijimos anteriormente, la luz infinita de Dios aquí abajo, sin fin, puede, por lo menos tiene potencial de ser revelado. Y Makif de Orhoizer, y el trascender de la luz infinita que retorna, se llama Makif Arrojoik en Hasides. El trascender lejano es como una casa, que no está ni dentro de la definición de lo revelable en absoluto. Y este asunto lo vamos a entender cuando entendamos el ejemplo de captar un concepto. Como por ejemplo un maestro que enseña un concepto a sus alumnos, a su alumno. El hecho de que el alumno recibe y acepta, entiende el concepto, es decir, hay una porción del concepto y de la lógica que el alumno es capaz de recibir, esto se llama Or Pnimi, una luz interior. Es decir, es una idea que el alumno es capaz de entender, es capaz de captar, entonces el alumno la incorpora, entra dentro, es como la comida que se vuelve carne de tu propia carne. Y este es la parte del concepto que el maestro enseña, que se asienta en los recipientes, por así decir, del receptor, en el intelecto del cerebro del receptor, en forma correcta y en forma de asentarse literalmente. El alumno puede decir, entiendo de lo que me están hablando. Es lógico, lo capté. Sin embargo, la profundidad del intelecto, lo que el alumno no está en condiciones de recibir, esto queda en forma de makif, queda en forma trascendental sobre su intelecto solamente, y lo rodea, por así decir. El alumno puede decir, escuché, pero no entendí. No entendí y no lo tengo, no es mío el concepto. ¿Por qué? Porque era algo tan profundo que me quedó ahí dando vueltas por la cabeza. Está ahí, algo escuché, toco de oído, como dicen. No lo tengo claro en la cabeza, pero está por ahí. Algo escuché sobre el tema. Algo te puedo repetir lo que me dijo mi maestro del tema. ¿Te lo puedo explicar? No, porque no lo entendí. Pero algo te puedo decir. Y sin embargo, ese concepto está koroiv, está cercano al receptor. Porque algo captó, algo le quedó en la cabeza. Puede repetir las palabras de su maestro, a pesar de que no las entendió. No es pnimi, pero es makif. No es interior, es trascendental. Pero está ahí dando vueltas por la cabeza. Que a pesar de que esto quedó en forma de makif, en forma trascendental sobre su intelecto, y también en forma oculta solamente, porque el alumno no puede decir yo lo entendí, entonces decimos que está entre comillas oculto, sin embargo, es cercano al alumno, porque algo tiene de ese concepto. Porque, y acá el Rebbe lo explica en forma más clara, con el pasar del tiempo, el alumno va a entender esto también. Ese concepto que antes era tan complejo y estaba en forma de makif, trascendental, y decía, te lo puedo repetir, pero no lo entiendo. Con el pasar del tiempo el alumno va a trabajar sobre ese concepto, va a profundizar sobre ese concepto, va a tener otras herramientas para entenderlo, para decir, ahora entiendo lo que mi maestro me enseñó. No solamente lo puedo repetir, lo entiendo. Como dicen nuestros sabios la frase, hasta los 40 años una persona no logra entender las enseñanzas de su maestro. Es un concepto, no importa toda la explicación. Si es así, con el pasar del tiempo, 40 años, la persona, el alumno, va a llegar a la profundidad del concepto. Y por eso se llama Makif HaKoroiv, un trascendente cercano, como la ropa. Porque es algo cercano a la persona. Y también aquella persona que estudia un asunto y ve o siente que hay una profundidad muy grande, pero no la conoce, no sabe cuál es la profundidad, pero siente que acá efectivamente hay una profundidad muy profunda, muy grande. Este asunto profundo, a pesar de que la persona no lo sabe, sin embargo la persona ve que hay efectivamente una profundidad, o solamente siente, ni siquiera llega a verlo, pero se da cuenta que algo está pasando acá, hay algo más de lo que yo estoy viendo o entendiendo, hay una profundidad muy grande. Esto se llama kiruv.
Se llama cercano, porque la persona por lo menos puede ver o puede sentir que aquí hay algo que yo no estoy captando. Pero algo estoy captando, simplemente que hay alguna profundidad que se me escapa. Es como quien intenta tomar agua, agarrar agua con la mano así abierta y el agua se le escapa, pero algo quedó húmedo en la mano. Bien. Con el pasar del tiempo, cuando la persona sea más sabia, se va a poder comprender también esa profundidad. Y esto es lo que se llama en Kabbalah Makif de Or Yashar, lo trascendental de la luz recta. Es un lenguaje en Kabbalah, el Rebbe lo puso en Hasidus también, Koroiv, cercano. Que a pesar de que es Makif, a pesar de que es algo trascendental, sin embargo, es una forma de trascender cercana, como la ropa. Kiruv, está cercano al Pnimius, a lo más profundo, es decir, a poder que el alumno diga, lo entendí. Algo por lo menos se revela en el momento en que la persona lo recibe. Como decíamos anteriormente, el ejemplo, quedó tu mano húmeda. Bueno, algo de agua quedó, no quedó toda el agua, se te escapó, no lo captaste, pero algo quedó. Y aquello que quedó oculto se va a poder revelar. En el ejemplo del agua no funciona porque nunca vas a volver a tener el agua que se te escapó en las manos. Pero en el concepto del intelecto, en el ejemplo del intelecto funciona. Lo recibiste, algo te quedó, te diste cuenta que hay una profundidad que no estás captando, seguí trabajando. Con el pasar del tiempo vas a llegar a entender aquello que antes no entendías. Pero un concepto que es más profundo que esto, es decir, que está totalmente oculto, que ni siquiera lo pudiste, se reveló en algo, ni siquiera una pizca del concepto, y como por ejemplo la sabiduría de Shlomo Melech, del rey Salomón, sobre la cual está escrito que Dios entregó sabiduría al rey Salomón cuando habló con él. Es decir, que le fue dada una comprensión suprema literalmente, lo que está por encima de la captación del resto de las criaturas. Shlomo Melech tenía algo que nadie más tenía, que ni siquiera se podía revelar un poquito, una pizca a los demás, y nunca iba a llegar a revelarse literalmente. Esos conceptos, ¿cómo podés lidiar con ellos? Esos conceptos vienen a la persona a través de vestimentas que ocultan y tapan al concepto tal y cual es. Por ejemplo, a través de ejemplos y de hidois. Hidois son como adivinaciones, adivinanzas, etc. En donde la persona no puede hablar directamente del concepto porque es tan profundo que es imposible. Y nunca se va a revelar. Pero te doy un ejemplo de lo que es ese concepto. Porque a través del ejemplo podés entender algo, por lo menos, de ese concepto. Que en esos ejemplos no se ve ni se reconoce que hay jochma, que hay una sabiduría y un intelecto. Es un ejemplo nada más. Y como por ejemplo los ejemplos de Shloime, Amelech, del rey Salomón, en Mishlei. Todo el libro de Mishlei es ejemplos. Justamente se llama Mashal, Mishlei, los ejemplos de Shloime. Que no se ve ni se siente la increíble sabiduría de la sabiduría de Shloime, que hay en esos ejemplos. Parecen cosas muy simples. Y solamente los conocemos por los midrashim, por las explicaciones de nuestros sabios, lo que ellos revelaron con inspiración divina, un poquitito de la sabiduría que hay en esos ejemplos. Pero en los ejemplos mismos no se ve ni se siente la luz y la energía del intelecto y profundidad del pensamiento de Shlomo Melech, del rey Salomón. Por lo tanto, en las historias concretas de la Toira, vemos que Abraham viajó y vino y fue y salió y se casó y qué sé yo, y todas esas historias tienen secretos y secretos supremos muy profundos, mucho más profundos que las leyes de la Toira. Pero no se revela en esas historias esa profundidad espiritual, porque es esencialmente esa energía divina que está en esas historias es algo secreto y está cerrado, por así decir, y no se revela, solamente queda en forma oculta. Es decir, que la esencia de esa energía divina, esa luz, es una luz separada, es una luz oculta, cuyo asunto es estar oculto. Entonces, ¿qué es lo que ves? Una historia, y Abraham viajó y vino y salió y entró y volvió. ¿Y a quién le importan esas historias, entre comillas, tontas? Pero Zohar dice claramente, la persona que dice que las historias de la Torá son tontas, no tiene porción en el mundo por venir. No entendió qué es lo que está pasando. No son historias nada más. La Torá no es un libro de historias solamente. Y por eso la revelación de estas cosas, cuando se revela, es en forma de Havdala, de separación. Y de ocultamiento esencialmente hablando. Farmachterin, el Rebbe lo pone en Yiddish, algo oculto.
todo el asunto de esa energía divina encerrada en esas historias es una energía que está esencialmente en forma separada y en forma oculta. Es decir, que para el que enseña el mashpia mismo, esto está en forma oculta y separada. Es como el subconsciente que hablábamos anteriormente. Dentro de la cabeza del maestro mismo, estas ideas salen en forma oculta, porque para él están ocultas. Ahora bien, esto se ve en términos más concretos cuando el que enseña, el mashpia, el que enseña, piensa y entiende estos conceptos, es decir, aquellos que están ocultos, él mismo pasa a comprender su propio subconsciente, por así decir. Y esto es una regla conocida, que todo concepto y sabiduría genera un agregado de luz y revelación. Cuando el que enseña, el mashpia, el maestro, piensa y se vuelve más sabio, entonces se agrega para él más luz y más revelación. Pero cuando la luz y esa revelación que se le agrega a él también está oculta esencialmente, cuando estamos hablando del subconsciente del maestro, y no se ve en absoluto, no parece igual que la revelación de los conceptos que el maestro enseña al alumno que tienen relación con el alumno. Están cuando el maestro habla para el alumno, para que el alumno entienda, y el maestro está hablando de acuerdo al nivel específico del alumno. Entonces el alumno lo acepta, lo incorpora, bepnimius, en su interior. Está cuando el maestro habla de asuntos que el alumno todavía no está en condiciones de entender, pero que alguna vez lo va a entender. Entonces para el alumno esto es makifa koroiv. Es algo que lo trasciende, pero es cercano a él. Va a pasar tiempo, seguí trabajando, seguí juntando herramientas, lo vas a entender. Y está el tercer nivel, cuando el maestro está hablando de su propio subconsciente. De algo que es tan pero tan profundo, incluso para el maestro está oculto, y el maestro lo piensa y lo repiensa. Esto se llama makifa rojik, el trascender lejano. El alumno no entiende nada de lo que está hablando el maestro. De repente el maestro empezó a decir cosas que no entendemos nada. No lo está diciendo el maestro, no lo está diciendo para el alumno. Lo trasciende totalmente al alumno. Es algo lejano que no lo va a entender nunca. Incluso trasciende al maestro. Pero el maestro le llegó este pensamiento a la cabeza. Porque he aquí, en la revelación de la luz intelectual, que tiene que ver con el receptor, con el alumno, cuando el maestro mismo piensa para él mismo la profundidad del asunto, esto es koroi velamekabel, esto es algo cercano al receptor. El maestro está pensando, ¿qué otra profundidad le puedo dar a mi alumno? Ya le di algo que él entendió, le quiero llevar al próximo nivel, quiero que suba, que se eleve. Entonces le dice algo el maestro al alumno, que el alumno se queda mirando, ¿y esto? ¿Cómo es? ¿De dónde salió? No lo entiendo. Ya lo vas a entender. Paciencia. Esto es Makifak Koroiv, es algo cercano al alumno. El maestro pensó algo más profundo de lo que el alumno está en condiciones de entender en ese momento, se lo dio, y el alumno se quedó mareado, pensando. Que a pesar de que esto surge, de que el maestro piensa para él mismo en su propia profundidad, qué más le puede dar al alumno, pero va a quedar en forma de makif, trascendental, sin embargo, de esa idea y de esos conceptos nuevos que el maestro pensó para sí mismo, después algo se puede revelar para el alumno, de acuerdo al nivel del alumno. Y en general la esencia de esa energía divina está en forma cercana al alumno, porque es una proyección del maestro hacia el alumno, el maestro la puede producir y decirle al alumno tal y cual cosa. Es decir, en general, esa energía divina, o ese concepto que el maestro le enseña al alumno, en las palabras del Rebbe, es Tnua de Amshacha Vizgalos. Es interesante el lenguaje. Es un movimiento de proyección y revelación. Es algo que parte del maestro hacia el alumno, cuyo objetivo es que en algún momento se revele. ¿Ahora está revelado? No. El alumno no lo entiende, lo trasciende. Pero en algún momento se va a revelar. Por lo tanto, todo lo que se revela en este asunto en el maestro mismo, a pesar de que esto es lo que el maestro piensa para sí mismo, y también como es para sí mismo, el maestro lo piensa con una profundidad enorme. Sin embargo, por cuanto en general esa energía intelectual
es en un movimiento, es en forma de proyección y revelación, entonces se proyecta efectivamente y se revela en el alumno. Pero con los conceptos más profundos, que no son ni siquiera relacionados con el receptor, no tienen nada que ver con el receptor, están totalmente ocultos esencialmente hablando. Y si es así, en general esa energía es betnua de salmus, en un movimiento de ocultamiento. Puede ser que el maestro verbalice algo, pero el alumno no entiende nada de lo que está hablando el maestro. No es para él. Todo lo que el maestro piensa en este contexto, a pesar de que lo capta, y es en general una energía de Tnua de Salmos, en movimiento de ocultamiento. Y también lo que se revela para él, para el maestro mismo, es en forma de nibdal, separado y oculto en sí mismo. El maestro tampoco necesariamente entiende toda la profundidad y no sabe de qué se trata. Este es el final del capítulo 16. Capítulo 17, el ejemplo de todo esto lo vamos a entender arriba en estos dos niveles que hablamos del Lorein Soif, la luz infinita arriba, sin fin, y abajo, sin límite. Lo que está aquí abajo, sin límite, es una luz que tiene relación con los mundos. Es una energía divina que por lo menos puede llegar a revelarse. Y en general se trata de una revelación de la esencia misma de Dios aquí abajo, pero es algo posible de revelar. Ahora bien, está escrito en Pirkei de Rabbi Eliezer, uno de los midrashim más antiguos, antes de la creación del mundo estaba Él, Dios, y su nombre solamente. Él, ¿a qué se refiere? A la esencia misma de la luz. Y sobre esto está escrito en forma de Hu, Él, oculto. No es tú o yo, es Él. ¿Dónde está? En forma oculta. La esencia misma de la luz infinita divina está en forma oculta. Es decir, que no está begeder gilu y gambiatzmuso. Es una frase interesantísima. No está dentro del dominio de lo revelable, incluso dentro de Dios mismo. Sea lo que fuera que quiere decir. Esto es Hu, Él. Shemoy, su nombre, se refiere a la revelación y la proyección de esa luz. Ya es un nivel que efectivamente es revelable y proyectable. Y es sabido que en el nombre de Dios hay dos niveles. Está Shemois, nombres en plural, y Shem, nombre en singular. Shemois, la palabra nombres es en plural y la palabra Shem es en singular. La palabra nombres es en plural, que esto se refiere a un concepto en Kabbalah, que el Rebbe no va a explicar acá, y yo tampoco lo voy a explicar porque no tiene sentido ahora. Se llama Eser Sefiros Agnuzois Bematzilan. Son 10 sefirois, 10 expresiones divinas ocultas en el emanador. Esa es la traducción de la frase clásica de Kabbalah. Este concepto lo introduce, lo trae el Ramak, en el Pardes, Rav Moshe Cordovero. No importa todos los detalles de lo que estamos hablando, pero es algo que es parte mismo, por así decir, de la revelación de Dios para sí mismo. Es como una persona que es consciente sobre sí misma. O dicho de otra manera, un ejemplo que trae el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, es como una persona que está hablando consigo mismo. Lo que estoy diciendo no es para nadie más, es para mí. Estoy estudiando para mí. Como quien es consciente de su propio pensamiento y pensando para sí mismo. Este es el concepto, básicamente. Esto es lo que representa Shemois, nombres, que ya representa algo de multiplicidad, nombres en plural. 10 sefirois ocultas, pero son 10. Y esto representa en el lenguaje del Arizal, esto lo agrego yo, no está en el Maimar, Shir be'atzme bekoyach, kol ma she'osid li es bepeyed. Un nivel espiritual en Dios, en donde Dios midió en sí mismo, en potencial, todo lo que en el futuro iba a existir en la práctica. Es un nivel espiritual extremadamente elevado, es similar al concepto de que una persona piensa, por ejemplo, una persona que quiere construir una casa, piensa dentro de sí mismo, en su cabeza, ¿cómo va a ser la casa? En la práctica, en la cabeza, no existe la casa. Y la casa hay que construirla, hay que comprar el terreno, comprar los materiales, llamar al constructor y bla, bla, bla. Todo lo que tiene que ver con una casa.
pero está en potencial en la cabeza de la persona todo lo que va a ocurrir en esa casa. Y ahí el lenguaje es Ishem. La palabra nombre es un lenguaje en singular. Es el concepto de no hay número de las sefiros. No hay número de las emanaciones divinas. Estamos acostumbrados a escuchar Eser Sfiros, 10 Sfiros de Sefir Yetzirah dice, son 10 y no son 9, son 10 y no son 11. Ok, son 10. ¿Y por qué 10? Y porque es un número pleno y bla, bla, bla. ¿Qué sé yo por qué? 10. Pero hay un nivel espiritual en Dios en el cual no son 10, son infinitas. No tienen número. Después Dios midió dentro de su propia cabeza, por así decirlo, y dijo, no, 10. Es como decir, en el ejemplo que dimos anteriormente de la casa, esencialmente hablando, uno podría construir una casa infinita. Quiere una casa con 150.000 habitaciones, quiere una casa, a pesar de que 150.000 no es infinito, pero es un ejemplo de lo que uno podría decir. Quiero el Palacio de Buckingham para mí. Y yo voy a vivir solo, yo solito, en el Palacio de Buckingham. No lo conozco, la verdad es que nunca fui, pero debe ser enorme y debe tener un montón de habitaciones. ¿Qué voy a hacer yo solo en todas esas habitaciones? No lo sé. Entonces, una vez que yo tengo el potencial, si tuviese el dinero, de construir semejante cosa y de vivir ahí adentro, después mido en mi cabeza y digo, ¿pero para qué quiero tantos cuartos yo solo? Con 2, 3, 1, yo qué sé, cada uno tiene sus cosas, me alcanza. Entonces la persona mide y dice, limita, y dice, no, voy a construir 3. Un living, un lugar donde voy a estar, voy a construir una cocina y voy a construir un cuarto donde voy a dormir y un baño. Con esto me alcanza, para vivir solo está bien. Más grande, más chico, más lujoso, menos lujoso, ok. Pero la persona mide en la cabeza y dice, del infinito, y construye el Palacio de Buckingham, que podría hacerlo si tuviese el dinero, etcétera, etcétera, no lo necesito. Voy a construir esto, concreto. Entonces, hay un nivel en Dios en donde en Mispal Esfiros no hay número de esfiros, son infinitas. Las posibles expresiones divinas son infinitas, Dios no tiene límites. Y después Dios, como es el lenguaje de la Risa, Dios midió para sí mismo en potencial. ¿Cuántas esfiros voy a hacer? 10. 10 expresiones. Y estos son los dos niveles de Shem, nombre, en donde no hay límite, y Sheimois, nombres, en donde efectivamente sí hay un límite. Estos dos niveles son algo revelado en la esencia misma de Dios para Él mismo y vienen y se revelan, por así decir, también en los mundos en forma de Orpnimi y Ormakif, en forma de algo inmanente, algo que ingresa en el interior de la persona, como un concepto que uno puede entender, o Ormakif, o algo que lo trasciende a la persona, algo que no lo puedes entender. Y esta es la raíz de estos dos niveles de Memale Kol Almen y Sobev Kol Almen, que están hablados también en el primer capítulo, como Dios llena los mundos, como Dios trasciende los mundos, pero esto está hablando de un nivel espiritual tan elevado que se llama Etzem Ha'or, la esencia de la luz misma, que no está dentro de la definición de revelación y proyección en absoluto en los mundos. Todo lo contrario, se oculta y está incluida en la esencia misma de Dios. No estamos hablando de la creación concreta de este mundo donde nosotros vivimos. Estamos hablando de la esencia misma de Dios. Y este nivel se llama Oitzar. Y esto vuelve a los capítulos anteriores donde el Rebbe explica que para los soldados rasos que van al frente en la guerra, etc., el rey despilfarra. Este es el lenguaje, y el Rebbe lo va a decir más adelante también. Despilfarra literalmente. El Oitzar, el tesoro más profundo, juntado generación tras generación. ¿Para qué? Para que los soldados rasos puedan ser victoriosos en la batalla. Así como el tesoro es algo que está oculto y nadie lo mira, de la misma manera el nivel de Atzmus, de la esencia de Dios, está oculta y no hay pensamiento que lo pueda captar en absoluto. Y este es el nivel de Atzmus, Isbarach, de Ainlero Asa, la esencia de Dios que ningún ojo lo vio, parafraseando el versículo. Ahora bien, la proyección y revelación de este Oitzar Elyon, de este tesoro supremo, es solamente para la victoria en la guerra,
para tener victoria contra el enemigo. Y como explicamos, esto está en el capítulo 11, como explicamos en el ejemplo que para la victoria en la guerra el rey abre todos los tesoros que están ocultos y sellados y ocultos de generación en generación. Que el ejemplo de todo esto lo vamos a entender arriba, espiritualmente hablando. Está escrito, Dios saca el viento de sus almacenes y después dice, que con esos tesoros, etcétera, con ese viento, etcétera, Dios golpeó a los primogénitos de Egipto. Es decir, que para golpear a los primogénitos de Egipto, que el concepto de Mitzrayim, Egipto es Metzalim Ugvulim, límites, opresión y límites, y los primogénitos de Egipto representan la fuerza y el poder de las clipes, de la impureza, y lo que niega a Dios, y para esto, Dios saca viento, por así decir, de sus almacenes, y está escrito en el Tikkun Zohar, en el Tikkun, en la parte del Zohar, Tikkun Zohar Samachtes 69, Ruach Hashem do Avir Kadmoe. El Zohar dice, sea lo que fuera que quiere decir, que el aliento, el viento de Dios es el viento, el aire supremo, primordial. Sea lo que fuera que quiere decir. Porque está escrito, Ki go'oi go'a. Dios es soberbio por sobre los soberbios, por así decir. Pero el soberbio en el buen sentido, porque no es que se la da de gran cosa. Dios es gran cosa. Y está escrito que la traducción de esto, go'oi go'a, esto en Parashat Beshalach, is go'i al gersonayo. Dios es superior sobre aquellos que se piensan superiores. Y es sabido que Gaius, esta idea de soberbia y elevación, es algo pnimius a que es el go y go, que el hecho de que Dios es supremo por sobre los supremos, esto está hablando de lo más profundo, pnimius a Keser, lo más profundo de Keser, que es la esfera, la emanación divina más profunda, más elevada, cuya raíz es pnimius ve'atzmus ein soif. La raíz de esta energía divina que se llama Pnimius Akesa, lo más profundo de la corona, es lo más profundo y la esencia misma del infinito, su soberbia, por así decirlo. La soberbia más elevada divina. Como está escrito también en la canción que cantaron los judíos junto con Moshe Rabbeinu cuando pasaron el Yamsuf, Sus Beroichbo y Romo Bayom, caballo y jinete Dios echó en el mar, que esto tiene una explicación amplia, larga en los discursos hasídicos del Alter Rebbe, y cuando el Rebbe explica este discurso del Rebbe anterior, trae toda esa explicación del Alter Rebbe también. Básicamente, Kitsur, súper en resumen, Sus es un caballo, Rochboy es el jinete que monta sobre el caballo, y esto representa la idea de las letras y el concepto que las letras cargan. Las letras, cuando se juntan, forman palabras, y cargan, son el caballo de una idea. Yam, mar, representa aquello que está oculto. Ram, lo puedes entender de dos maneras. O lo tiró para abajo, que está hablando de los egipcios, cuando Dios los hundió en el mar de juncos, etc. O Ram, los elevó. Y aquí las letras son las letras de Toira y las letras de Tfila. Y tienen un rochway, tienen un jinete esas letras. ¿Cuál es el jinete de esas letras? No solamente el concepto que cargan, sino el hayus, las ganas con las cuales la persona efectivamente estudia Toira y hace el rezo. Tfila. Entonces aquí, sus veroijo de Ramo Bayom, tanto el caballo, las letras de Toira y letras de Tfila, como el roijev, como el jinete, los conceptos que son cargados y el hayos, la energía de la persona diciendo esas letras de Toira, diciendo esas Tfila, ese rezo, Ramo Bayom, Dios tiene la capacidad de elevarlo en lo más profundo, en Pnimius Akesa, lo más profundo de la corona divina. Porque efectivamente, y esto fue explicado en los capítulos anteriores, la raíz de Netzach, de la victoria, de la sensación y la capacidad de victoria de la persona, es en Pnimius Akesa, en lo más profundo de la corona divina, como explicamos anteriormente en los discursos anteriores, y como fue explicado sobre el ejemplo del concepto de Netzach, de victoria, que está plantado y enraizado en la esencia del alma que trasciende totalmente las capacidades reveladas de la persona. Este es el final del capítulo 17. Capítulo 18, y el asunto es, ¿cómo es esta idea de Netzach, de la victoria, enraizada en la esencia de la persona? El asunto es, está escrito, que
Adam Hule y Nachem. Porque el eterno de Israel, Netzach es eterno y victoria. El eterno de Israel no miente y no se arrepiente, porque no es un ser humano para arrepentirse. El concepto de Nihum, el concepto de cambiar de opinión, de arrepentirse, solamente tiene que ver con un concepto que se llama Tziur Adam, la forma de una persona. En Dios, como explicamos en los capítulos anteriores también, en Dios podemos encontrar una expresión divina que Él se muestra a nosotros en forma, entre comillas, de ser humano, con intelecto, con emociones, con diferentes cualidades. O hay una forma en Dios que trasciende totalmente lo que se llama Tziur Adam, la forma de ser humano. Dios no es una persona. Dios trasciende totalmente el ser una persona o no. Pero efectivamente Dios también se revela a nosotros en forma de persona. Es como cuando una persona le explica a un niño un concepto de manera tal que el niño es capaz de entender. Entonces la persona está tomando una forma de manera tal que pueda relacionarse con el niño. Y la persona habla como se le habla a un niño, da ejemplos que el niño puede comprender de la vida del niño, con caramelos y con juguetes y qué sé yo, qué sé cuánto. Ese tziur, esa forma que la persona tomó frente al niño, no es la verdadera forma de la persona. Porque solamente la dijo de esa manera. Puede ser que la persona era un gran genio de la física y estaba explicándole un concepto al nivel de un niño y le está explicando con ejemplos de niños y con palabras que suenan como para niños, palabras sencillas, con tono para niños, etc. Pero ese es el tziur, esa es la forma de esta persona. No, este tipo da clases para el magistrado, para el profesorado y para el doctorado de física en las universidades más importantes del mundo. Entonces, ¿cuál es el tziur de esta persona? ¿Cuál es la forma de esta persona? ¿Ok? Si está hablando con un niño, toma la forma de niño. Está hablando con un adulto, toma la forma de adulto. Pero no deja de ser un tziur, una forma. Hay una esencia que trasciende la forma. Soy yo. Para mí mismo. No necesito forma. No necesito adaptar mis palabras de acuerdo al receptor. Soy yo. Es para mí. Hay una energía divina que tiene Tziur Adam, tiene una forma de persona, donde Dios tiene una diestra, tiene una izquierda, es bondadoso con la derecha, es severo con la izquierda. Pero eso es Tziur Adam, eso es solamente como Dios se muestra a nosotros con una forma, porque nosotros somos como, entre comillas, los niños. Entonces Dios se muestra a nosotros como nosotros somos, para que podamos comprenderlo. Y nos sacó de Egipto, Bizraya Netuya, con el brazo extendido. ¿Qué brazo de Dios? ¿De qué me estás hablando? Los ojos de Dios están dando vueltas por el mundo, viendo todo lo que la gente hace. ¿Sí? ¿Tiene ojos Dios? No. Solo que se muestra a nosotros Betziur Adam, con forma de persona. Ahora bien, volviendo al discurso, ¿cuándo podemos decir que una persona se arrepiente? ¿Uno cambia de opinión? Claro que sí. Yo ayer pensaba así, hoy pienso así. Y no hay ningún problema. Puedo justificar. Ayer pensaba así por tal razón. Hoy pienso de otra manera por tal otra razón. ¿Cuál es el problema? Esto tiene que ver con Tziur Adam. En Dios también existe esto. Pero solamente en Dios, como se expresa con Tziur Adam, con forma de persona. Que Dios no tiene forma. Es algo abstracto lo que estoy explicando. Solo que la palabra Tziur tiene que ver con forma. Nihumim, arrepentirse, tiene que ver solamente con Tziur Adam. La persona, un ser humano, tiene moichin midos, tiene cerebro, intelecto y emociones. Es decir, las emociones son de acuerdo al intelecto y el intelecto tiene que ver con las emociones. Hay un feedback, ida y vuelta. Y ahí es donde tiene sentido hablar de arrepentimiento. Y como por ejemplo en las emociones, puede haber un cambio de bondad a severidad y de severidad a bondad. Como por ejemplo cuando primero un concepto intelectual dictaba que la persona ame algo, entonces automáticamente la persona ama esto. Si esto es bueno para mí, lo quiero. Y después puede ser que ese mismo concepto intelectual dicte que de ahora en más lo odie, lo rechace, porque se transforma de amor y cercanía a lejanía, y lo mismo al revés. Lo mismo al revés. El cambio en las emociones es de acuerdo al intelecto. El intelecto es el que dicta un cambio. Ahora apreciá y acercá esto. Ahora rechazá, alejá tal cosa.
De la misma manera se va a entender en las emociones arriba, las cualidades emocionales divinas, que está escrito, por ejemplo, Vaisat Sebel Libo, y al comienzo del relato de la creación, quiere decir, Breishis, Pashas Breishis, al final de Pashas Breishis, Vaisat Sebel Libo, y Dios estaba triste, entre comillas, Vayomer Hashem Amejé, y Dios dijo, voy a borrar a todos, voy a matar a todos los seres humanos. Y esto es Midas Adin. Obviamente, esto es juicio divino. Y después cambió ese mismo juicio a misericordia, como está escrito en Parshas Noach, no voy a volver a maldecir toda la tierra, etc., no voy a volver a destruir toda la tierra. Y si es así, hubo un cambio de severidad, final de Parshas Bereishis, hacia Gesed, bondad, final de Parshas Noach. Y este cambio vino a través de una lógica. Primero la lógica era una lógica tal que dictaba destrucción total. Y después esa misma lógica dictaba méritos. Por eso, la Toira que dice, acá el Rebbe no lo trae, la Toira dice, Yetzer leva Adam, Rami Neurab. La inclinación de la persona es mala desde el comienzo. Por eso en el intelecto que tiene que ver con arrepentimiento está escrito, esto es Parshas Breishis. Final de Parshas Breishis. Toda la inclinación de los pensamientos de la persona son solamente malos. Voy a destruir a todos, voy a matar a todos. Y entonces la lógica dicta que hay que, con justicia y severidad, destruir a todo el mundo. Y después cambió ese mismo lógica en Parshas Noach, porque la inclinación del corazón de la persona es malo desde su nacimiento. Esa lógica, entonces ¿para qué lo voy a destruir si es malo? Siempre van a hacer mal. Entonces esa misma lógica dictó misericordia. Este cambio vino desde la perspectiva de la voluntad divina. Y en la voluntad hay cualidades emocionales y también cualidades en voluntad. Y una lógica oculta, que esto mismo, o sea, la voluntad, ¿de dónde surge? De una lógica, que esa lógica está oculta. Quiero esto por tal razón. Ese ocultamiento mismo es lo que cambió de una razón a la otra razón, con un intelecto, con un concepto intelectual y con una lógica misma, como está explicado en otro lugar, dice el Rebbe. Esto mismo es de acuerdo a la voluntad, que después de que Dios sintió el aroma de las ofrendas que hizo Noach, y como dice en Zohar, que el secreto de los korbanos, de las ofrendas, sube hasta los secretos del Ein Sof. Literalmente, por así decir, Noach tocó la esencia de Dios, entonces se proyectó una nueva voluntad. Y si es así, puede existir el concepto de arrepentirse. Nihum y Ujarata, cambiar de opinión. Sin embargo, todo esto es dentro de lo que se llama Tzibur Adam, como Dios se expresa a nosotros como una persona. Midois, Moichin, emociones, intelecto. Y también aquello que trasciende el intelecto, Makif de Moichin se llama, que es el concepto de Ratzon, voluntad, pero Pnimius Akeser, pero sobre lo más profundo de la corona divina, sobre esto está escrito que ahí no hay izquierda. No existe rigor y severidad ahí. Leis Moilo Beatica, dice el Zayar, no hay izquierda ahí. Ahí no existe el concepto de emociones, no existe el concepto de razonamientos ocultos. ¿Por qué? Porque trasciende totalmente el Tzibur Adam. Trasciende totalmente como Dios se expresa hacia nosotros como una persona. Y esto es lo que quiso decir Shmuel al comienzo de nuestro capítulo, Dios no es un hombre y no viene acá a arrepentirse de una cosa a la otra. Shmuel está hablando de un nivel que se llama Loi Adam. Dios no es un hombre. Hay un nivel en el cual nosotros fuimos creados a imagen de Dios, somos hombres, Él es un hombre, entre comillas, un ser humano quiero decir. Dios se expresa hacia nosotros de esa forma y nos crea a nosotros desde esa expresión divina. Pero hay un nivel que se llama Loi Adam, Dios no es un hombre. Es decir, lo que trasciende totalmente esa forma de hombre que Dios toma para expresarse. Y ahí no tiene ningún sentido hablar de Nihumin Bejarata. No tiene ningún sentido hablar de arrepentirse o cambiar de opinión. Este es el final del capítulo 18, que vuelve al comienzo, donde el Rebbe trae a Shmuel, el comienzo del versículo de Shmuel es Netzach Israel. Estamos explicando que Netzach, la cualidad de victoria, está enraizada en la esencia misma. ¿Cómo lo sabes? Porque acá dice claramente, Shmuel dice, Netzach Israel, el eterno de Israel, pero está hablando de también, el Rebbe lo trae, a Midas Netzach, a la cualidad de Netzach, Lo Ishaker, Lo Inachem, Lo Adamu, no miente, no se arrepiente, no es un hombre. Shmuel nos está mostrando hasta dónde llega
la cualidad de victoria, de Netzach. Capítulo 19. Y este es el asunto de la victoria que está enraizado en la esencia del alma, lo que trasciende totalmente las capacidades reveladas de la persona, incluso trasciende Rotzo en voluntad, revelada e intelecto. Y por lo tanto, en la cualidad de Netzach, de victoria, con esa cualidad podemos llegar al Oitzara Elion, que el Rebbe viene explicando en los últimos capítulos, al tesoro supremo. Es decir, la revelación y la proyección del tesoro supremo. ¿Cómo se revela? Midas Netzach, con la cualidad de victoria. Y esto es el concepto de abrir los tesoros en el momento de la guerra. El asunto central de la guerra es Nitzuach, victoria. Y para tener victoria contra el opositor, entonces el rey abre también los tesoros más ocultos y toda la riqueza preciada de los tesoros es dada para los hombres del ejército, que son aquellos que en la práctica hacen la victoria, que somos cada uno de nosotros. A pesar de que se entrega el tesoro a través de Sarim Upekidim, de ministros, de oficiales, justamente. No es el rey que da a los soldados rasos todo. No, el rey da a los ministros dan a los, no sé, todo el orden, generales, tenientes y qué sé yo, qué sé cuándo, hasta que llega el soldado. Pero la intención más profunda del rey, ¿cuál es? Que ese dinero, entre comillas, que ese tesoro llegue a los soldados rasos que van al frente. Y porque es a través de ellos que en la práctica se llega a la victoria. Y esto es también lo que dice el versículo Vegam Netzach Israel, el Eterno de Israel, o sea, la victoria de Israel, que todo ese concepto de Netzach, de victoria y eternidad, es para el pueblo de Israel, justamente. Y también la victoria concreta es la victoria del pueblo de Israel. Por cuanto ellos se llaman Tzivo y Hashem, como el Rebbe explicó en los capítulos anteriores también, en el capítulo 11, si no recuerdo mal, ampliamente. Por cuanto el pueblo de Israel se llama Tzivo y Hashem, el ejército de Dios, por lo tanto, frente a ellos se abren los tesoros de arriba para que tengan victoria contra el opositor y que sea Netzach Israel, que sea la victoria del pueblo de Israel. Porque en Israel está el concepto de Netzach, en el pueblo de Israel está el concepto de la victoria. Y por lo tanto ellos son Tzivo y Hashem, el ejército de Dios. Y como dice el Midrash Soy Hartoy, es un Midrash sobre Tehilim, sobre los Salmos, sobre el versículo Todiein Erahaim. Enséñame el camino de la vida, dice el rey David. Sobre esto dice el Midrash, dijo David Amelech, el rey David, frente a Dios, Ribono shel olam, Señor del mundo, Todiein Erahaim, enséñame el camino de la vida. Y Dios le contestó, David Amelech, hey, Jaim Atopoi, ¿vos querés vida? Safé la toira, observa la toira. La toira se llama Etz Chaim Hila Machzikim Ba. Es un árbol de la vida para aquellos que se aferran a ella. Y en el Midrash Rabbah esto también se encuentra en Vaikra, Parsha Lamed, en el capítulo 30. Y continúa el versículo diciendo, Soiva sumojois espanejo. El versículo dice, vas a saciarte, soiva, de alegría en tu rostro. Y acá el Rebbe pone entre paréntesis, el Midrash dice que la palabra soiva, que se escribe con 3 letras, sin, beis, ain, soiva, saciarse, el Midrash lo explica con la palabra sheva, que son exactamente las mismas letras. Shin, beis, ain, sheva es 7. Entonces, en lugar de leer soivas majois, sacíate de alegrías, lee sheva simjois, 7 alegrías en aquellos que ven tu rostro. Y como dicen nuestros sabios, son las 7 grupos de tzadikim, de justos, que en el futuro van a ver el rostro de la Shechina, de la presencia de Dios, etc. Y termina el versículo diciendo, Ne'imo es bemincha netzach, deleite en tu diestra por siempre. Y también el versículo que dice, Mi moidienu eiz katzach haviva, explican el Midrash. ¿Quién nos va a decir cuál de estos grupos, estos 7 grupos de tzadikim, es el más apreciado y deleitoso para Dios? Una opinión del Midrash dice, es el que viene con la toira, y el que viene con las mitzvahs, con la fuerza de la toira y la fuerza de las mitzvahs. Otra opinión del Midrash dice, no son los soifrim, meshanim, melamdim, tinoikois. Son los escribas, que acá se refiere en realidad a maestros, y los que enseñan Mishnah, que le enseñan a los niños. En realidad, estos son los que en el futuro van a levantarse en la diestra de Kadosh Baruj Hu, de Dios. Por eso está escrito, Ne'imo es bemincha netzach, deleite en tu diestra por siempre.
O sea, ¿quiénes son los que realmente van a estar ahí junto con Dios? Una opinión dice los que estudian Torah y cumplen mitzvahs, otra opinión dice los que estudian con los niños. Todo esto es porque la esencia de la victoria tiene que ver con las almas del pueblo de Israel, justamente. Y como dice en el Midrash Rabbah sobre el versículo de Kachten Lachem Beyom HaRishon en Parshas Emoir. El versículo dice, tomarán para ustedes en el primer día, esto está hablando de la fiesta de Sukkot, Parshas Emoir, el asunto del lulav, que es la hoja de palmera que uno toma. Esto está relacionado con Netzach Israel, con la victoria del pueblo de Israel. Y esto, vamos a ver más adelante, el Rebbe lo va a traer, ¿qué dice el Midrash? Y esto es lo que significa Neimois bemincha Netzach, deleite en tu diestra por siempre. Cuando el lulav, la hoja de palmera, está en tu diestra, entonces se ve que sos victorioso. Y como el ejemplo que trae el Midrash ahí, de dos personas que entraron hacia el juez. Y nosotros no sabemos quién es el que va a ganar, solo que aquel que tiene el arma en sus manos, es decir, el lulav, que parece una espada, en sus manos, esta hoja de palmera. Este es el Rebbe lo pone entre paréntesis, aquel que carga el lulav y el hadas, etcétera, en sus manos. Nosotros sabemos que este es el que ganó, salió con algo lindo en sus manos del juicio. De la misma manera el pueblo de Israel, etcétera. Esto es lo que hizo el Midrash. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, ellos son los que tienen victoria contra su propio Yetzer Hara, inclinación al mal, al animal, etcétera. Y en general esto es la voida de Nitzochen, la victoria, como dice el Rebbe ahora, del alma divina contra el alma animal. Y a través de que la persona en su servicio a Dios en Toiro y Mitzvah y Tfila, estudiando Toira, observando los preceptos, haciendo el rezo, Menatzeyach, tiene victoria, derrota al Nefesh Abamis, a su alma animal. A través de esto genera una victoria arriba de subyugar a la Sitra Achra. Así empezó el primer capítulo. Iskafia Sitra Achra, de subyugar al otro lado, por así decir. Y para esto es la revelación del tesoro supremo. Este es el capítulo 19. Capítulo 20. Y el asunto es, ¿cómo es esto de que para la victoria del alma divina sobre el alma animal es que Dios entrega y despilfarra, bebasbes, así está escrito en los otros capítulos, directamente los tesoros más elevados, penimios a que eso, lo más profundo de la corona divina? El asunto es que el descenso del alma en el cuerpo no es para el alma por sí misma, porque la neshama no necesita tícula, el alma no necesita ninguna reparación. Y todo el asunto del descenso del alma es para reparar y refinar al cuerpo y al alma natural. Pero el alma por sí misma no necesita ninguna reparación. Y como dicen nuestros sabios en el Zohar, todo alma estaba parada en su imagen suprema frente al Rey Santo. La neshama, el alma, antes de descender al cuerpo y al alma animal, estaba totalmente apegada en su raíz, en el Dios de vida. Estaba parada frente a Dios, frente al Dios de vida. Y estaba con apego verdadero y apego completo y constante, sin cambio y sin separación en absoluto. Es decir, que la neshama, el alma, tenía una voluntad única hacia Dios solamente y no hay nada extraño junto con la neshama, solamente Dios. Y la neshama, el alma, baja para investirse en un cuerpo y un alma natural, para refinarlo y elevarlo e iluminar su porción en el mundo. Y esto es todo el asunto del descenso de la neshama del alma aquí abajo. Y está escrito, esto es el final también del primer discurso, el quinto capítulo. Está escrito, días fueron formados para la persona y la persona tiene que hacerse cargo de sus días. No sabemos cuánto vamos a vivir. Este es el final del quinto capítulo, del primer discurso. No sabemos cuánto vamos a vivir, no sabemos el tiempo que tenemos. Vamos, hay que ir para adelante. Toiro, mitzvah, fila, etc. Por eso el versículo dice, Yamim Yutzaru, días fueron formados. Eloi, ¿y cuál es tu misión en la vida? Echad Baem, traer y revelar el uno, Dios, en cada uno de tus días. Cada persona tiene una cantidad de días fijos que en esos días tiene que hacer su servicio de refinamiento y reparación del cuerpo y el alma animal e iluminar su porción en el mundo. ¿Cómo? A través de la luz de la Torah y la tfila y el rezo. Principalmente el trabajo es aquí abajo, justamente, no la neshama arriba, aquí abajo es el trabajo. Por cuanto la neshama arriba está totalmente apegada a Dios, como mencionamos anteriormente, pero con su descenso al cuerpo, que el cuerpo está lleno de voluntades extrañas y pasiones materiales, y no solamente material, sino ordinarias, que le impiden al alma su servicio a Dios.
al punto tal que la Neshama, el alma, necesita un trabajo y un esfuerzo increíble, una guerra pesada, terriblemente pesada. Y esto es cómo logra entonces la persona superar toda esta guerra pesada a través de Midas HaNitzachon, a través de Netzach, victoria. ¿Y qué significa esto? Pararse con fuerza, gran fuerza, y fortalecerse en el estudio de Toira y en Avoida, en el servicio a Dios. Es decir, cuando el alma animal se fortalece sobre la persona para hacerlo pecar y para confundirlo, Dios libre y guarde con pensamientos extraños y asuntos raros que no tienen que ver con nosotros. En la traducción de Avoida Zara, el Friedrich Rebbe explica en otro lugar, Avoida es Shezar Aloy, es un trabajo extraño para vos. Vos tendrías que estar sirviendo a Dios, estudiando Teira, cumpliendo mitzvahs. ¿Y qué estás haciendo? Yo qué sé qué estás haciendo, jugando a la pelota. Es Zara, es extraño. Eso es Avoida Zara. No es literal, pero es el concepto sutil de Avodah Zarah. Entonces el alma animal se fortalece contra la persona para hacerlo pecar y para confundirlo, Dios libre y guarde con pensamientos extraños, pensamientos extraños de diferentes asuntos, o confundirlo con con ser sirviente de Parnasa, del sustento, las dificultades para conseguir el sustento y las confusiones que vienen a partir de los comercios, más, comprar, vender, etc. O el resto de los asuntos que confunden a la persona hasta que la persona, su corazón no está con él. Y como se ve en la práctica, que la inclinación de la persona se fortalece contra la persona para confundirlo. En el momento en que está haciendo avoida, justamente, el tipo está rezando y está pensando en los negocios que tiene que hacer después. El tipo está estudiando Toira y dice, tengo hambre, quiero pensar en no sé qué otra cosa, ¿qué voy a comer en el mediodía? Pues, Toira, ahora es el momento de estudiar. Cuando el alma divina se despierta con amor y temor a Dios, entonces se despierta el alma animal también para confundirlo más. Y para confundirlo justamente con diferentes asuntos. Y a veces le echa miedo y temor en algo que no tiene ninguna existencia. ¿De qué tenés miedo? ¿De con qué vas a pagar las cuentas a fin de mes? Hashem te va a ayudar. Y esto, cuando ocurre esta confusión, esta guerra, justamente en el momento de avoida, de Toira et Tefila, cuando estás estudiando Toira, cuando estás rezando o cuando estás cumpliendo alguna mitzvah, entonces ahí el alma animal encuentra diferentes cosas para confundirte y decirte, ¿qué estás haciendo? Anda a trabajar, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, ocupate de esto y ocupate de aquello, pero ahora estoy cumpliendo una mitzvah. Es decir, que justamente en el momento que la persona fija para estudiar Toira, o cuando tiene algún sentimiento en la tefila, meditaste y pensaste en un versículo, te acordaste de un concepto que estudiaste en el medio de la tefila y dijiste, Kadosh Baruj Hu, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? O cuando estás ocupado cumpliendo alguna otra mitzvah o ayudando a alguien cumpliendo mitzvahs, entonces se despierta el alma animal para confundirte con todo tipo de confusiones y problemáticas de diferentes maneras. Y te parece que justamente en ese momento es el momento apropiado, justamente es el momento apropiado para irte. Deja de cumplir la mitzvah y anda a hacer otra cosa. O apurate, dale, apurá el rezo, hazlo más rápido, decirlo más rápido y ya está. Que en realidad esto no es más que una confusión del alma animal para confundir al alma divina. Y la prueba es que en el momento en que vas por los mercados y por las calles y ese tipo de cosas, cuando estás bottle, no estás haciendo nada importante, no vienen estos pensamientos a tu cabeza. ¿Cuándo vienen los pensamientos que te confunden? Cuando estás cumpliendo mitzvahs, cuando estás estudiando Toira, cuando estás rezando. Ahí te quieren sacar de ese espacio. Pero cuando estás haciendo nada, por lo que sea que estás haciendo nada, ni se te ocurren estos pensamientos. Che, tendría que ir a trabajar. Che, tendría que ocuparme de pagar las cuentas. No, estoy jugando la pelota, no me moleste. Ni surgen esos pensamientos en la cabeza. No estoy diciendo que está mal jugar a la pelota, es un ejemplo nada más. Y por eso la persona tiene que levantarse con fuerza, muchísima fuerza, y fortalecerse para cuidar los momentos de Toira y Tfila y rezo. Y para fortalecerse contra el alma animal y no escucharla. Y con la fuerza de esta cualidad de Nitzojoin, de victoria, que de vuelta Dios está dando y despilfarrando sus tesoros más profundos para que vos
puedas cumplir una mitzvah, para que vos te sientes a estudiar Torah y no seas confundido por el alma animal, para que vos te puedas concentrar durante el rezo, etcétera, etcétera. A través de esta cualidad de Netzach, la persona puede fortalecerse contra el alma animal. Por cuanto la cualidad de Nitzach, en victoria, está enraizada en la esencia del alma que trasciende totalmente todas las cualidades reveladas, de pensamiento, de emociones, etcétera, como fue explicado. Y por lo tanto, a través de esto justamente la persona puede fortalecerse y echar todo, desplazar todos los pensamientos confusos, de manera tal que no haya nada que le impida y lo limite para estudiar Torah y cumplir los preceptos. Y a través de la victoria que la persona derrota a su alma animal, a través de esto genera arriba también un fortalecimiento de la santidad sobre la klipa, sobre la impureza, y genera una proyección del Oitzar Elyon, el tesoro supremo, que es la revelación de Pnimius, de Atzmus Ein Sof Baruch Hu, es la revelación de lo más profundo, la esencia del infinito, bendito sea. Este es el final del Maimer, del capítulo 20, este es el final de todo el discurso y toda la proyección de discursos. Y si bien el Rebbe no lo dijo así literalmente con este lenguaje, pero la última frase, en la proyección del tesoro supremo, la revelación de lo más profundo y la esencia del infinito, literalmente, esto es la venida de Moshiach, literalmente, que podamos ver esto pronto en nuestros días.